Una cueva oculta que podría contener los restos de una antigua civilización. Una ciudad entera sepultada por ceniza volcánica. Y un sepulcro real, custodiado por miles de guerreros silenciosos. A través de la historia, reyes, emperadores y faraones han ido a descansar en tumbas sagradas. Esos camposantos debían proteger el cadáver y permitir que el alma transitara hacia el más allá. Pero es posible que dichas tumbas tuvieran otro propósito. Podrían contener no solo restos humanos, sino sorprendentes secretos de nuestro pasado. Bueno, es lo que intentaremos averiguar. Provincia de Shanxi, China, 1974. Aquí, en esta región de montañas escabrosas, al borde del desierto de Gobi, dos hermanos cavan un pozo en la granja de su familia, pero en lugar de agua, sus palas revelan una estatua de tamaño real de un soldado. Más tarde, cuando los arqueólogos excavan el lugar, descubren miles de esculturas conocidas como los guerreros de terracota, cada una con expresiones faciales increíblemente realistas. De vez en cuando, un hallazgo reescribe la historia de la arqueología. Este fue un descubrimiento de tal importancia, porque mientras más se excava, más quedaba claro que no eran solo vasijas, sino que se trataba de un vasto ejército subterráneo de 6.000 soldados en posición de firme. Los guerreros de terracota son como un verdadero ejército. Se les tallaron detalles como narices y ojos, incluso arrugas o bigotes, dándoles una apariencia muy vívida. Cada guerrero de terracota por separado tiene características distintas y distintivas. Estas maravillosas estatuas de tamaño real son parte de un gigantesco complejo sepulcral subterráneo llamado el Mausoleo del primer emperador Qin. El mausoleo cubre un área de más de 2 kilómetros cuadrados y contiene numerosos palacios y cámaras bajo tierra alrededor de un túmulo funerario al centro del complejo. El túmulo en sí es más bien modesto. Tiene forma de pirámide, pero está hecho de tierra. Hoy en día está cubierto de árboles y luce muy verde, pero originalmente debió servir de base para enormes estructuras como templos. Sin embargo, el complejo funerario está algo distante del lugar donde se descubrieron los guerreros de terracota. Tanto que, al principio nadie entiende, en realidad, cómo pueden ser parte de lo mismo. Porque la sola talla del complejo no tiene precedentes. Es una asombrosa creación. La magnitud del hallazgo es difícil de describir. Hay carruajes, hay caballos. Es un complejo laberíntico entero. Y todo ello conservado intencionalmente bajo tierra, como parte, literalmente, de un inframundo. Este extenso complejo sepulcral, construido en el siglo III a.C., brindaría reposo final a Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada. Una tumba o mausoleo en China es una declaración de quién fuiste en vida. Por lo tanto, este complejo es una poderosa declaración de la importancia de este hombre. Es sorprendente que su reinado solo durara 11 años, pero en ese periodo transformó China por completo, haciéndola una nación unificada. Incluso, su nombre, China, pareciera derivar del de su posición, Qin. Así que hablamos de un sujeto sin precedente, que se consideraba a sí mismo el gobernante del mundo. Tan pronto asumió el poder, empezó a construir este complejo funerario, mediante el cual podía transportar lo conseguido, lo logrado en el mundo de los vivos, al más allá, al reino inmortal, lo que incluía
posesiones materiales como tesoros y riquezas incalculables. El túmulo piramidal, erigido al centro del complejo, tiene 76 metros de altura. Los arqueólogos opinan que debajo del promontorio hay una cámara donde se ubica la propia tumba del emperador Qin. De acuerdo con las escrituras ancestrales chinas, cada detalle de la cámara fue diseñado para reflejar a la perfección los dominios del emperador. Hay un elaborado pasaje con una vívida descripción de cómo estaba diseñada la tumba. Dentro de las memorias históricas de Sima Xian, la principal característica era una representación a pequeña escala del imperio chino de la época, que incluía rutas acuáticas, ríos, océanos y demás rasgos geográficos, una réplica en miniatura. Hay una creencia en la sociedad china que se remonta a la prehistoria, de que cuando alguien muere, pasa a otro plano de la existencia donde la vida continúa. Por eso el féretro del primer emperador se asienta en el centro de un mapa del mundo conocido, donde las ciudades son gemas y los caminos son de oro. Y encima de todo, el techo replica las constelaciones del cielo, porque las constelaciones deben verse reflejadas en el suelo. Así tenemos cielo y tierra y el emperador en el medio, todo reproducido con metales preciosos. Hasta el momento, el túmulo funerario solo ha sido excavado parcialmente, porque los arqueólogos creen que, según los relatos históricos, puede ser muy peligroso de explorar. Se cuenta en las memorias históricas que la tumba en sí está contaminada por mercurio. Las representaciones de los ríos y océanos se hicieron mediante un flujo del metal líquido. Y dicho mercurio se mueve gracias a un complicado sistema mecánico de drenajes que permite una circulación permanente. En la antigua China se creía que el mercurio era una sustancia que ayudaba a una persona a alcanzar la inmortalidad. Y curiosamente, sucede que, desde 1981, se sabe que hay altas concentraciones de mercurio en el suelo alrededor del túmulo. Como la tierra circundante tiene altos niveles de mercurio, los arqueólogos están renuentes a abrir la tumba. Les preocupa que ello pueda exponer a la población local a envenenamiento por mercurio y que gran parte de las reliquias se pierdan o se dañen irremediablemente. ¿Podrán alguna vez los arqueólogos abrir de forma segura la tumba del emperador Qin Shi Huang? Nadie lo sabe. Para empezar, hay quienes opinan que el cuerpo del emperador jamás estuvo en la cámara funeraria. Los libros chinos de historia enseñan que el emperador fue enterrado en el monte Li, pero no está claro si eso implica dentro de la montaña o en un promontorio cerca de ella. Y esto es crucial, porque en la Edad Media, un historiador sugirió que el emperador en realidad estaba enterrado en una mina de jade de una montaña cercana. Así que es posible que el túmulo sea un señuelo, que él no esté ahí, y que cavar allí sería un error. Y la gran pregunta que surge es, por supuesto, entonces, ¿qué hay ahí? Solo se ha excavado una porción de la tumba, así que aún hay mucho por descubrir, y quién sabe si alguna vez será descubierto. ¿Es posible que la tumba del primer emperador de China sea un señuelo y que sus restos reposen en otra parte? Bien, de ser cierto, sería una treta muy elaborada. Y de hecho, hay otra gigantesca tumba, pero en Irlanda, con un propósito igual de misterioso porque fue diseñada para ser un puente al mundo de los muertos. Condado de Meath, Irlanda. Elevándose por sobre los exuberantes campos de la región, no muy lejos de la margen del río Boyne, se halla una de las tumbas antiguas más misteriosas del mundo, Newgrange. La enorme estructura de piedra tiene un diámetro de casi 80 metros, más que el ancho de un campo de fútbol.
Newgrange es la envidia de los monumentos de todo el planeta. Lo que más escuchamos decir a los visitantes es cuánto les sorprende su tamaño. Y sí que es inmenso, ocupa aproximadamente media hectárea de terreno y se estima que el monumento contiene unas 200,000 toneladas de piedra. De acuerdo con hallazgos arqueológicos, Newgrange se construyó cerca del año 3200 a.C., lo que lo hace más antiguo que Stonehenge y que la Gran Pirámide en Egipto. Dada la absurda antigüedad de Newgrange, aún hay mucho que desconocemos sobre el pueblo que erigió esta extraordinaria sepultura. Entre los aspectos más fascinantes de Newgrange está el que se construyó antes de la edad de los metales, justo cuando la edad de piedra se acercaba a su fin. Y es difícil imaginar cómo una población tan antigua pudo levantar tal monumento, pero así lo hicieron. Su construcción requirió de una enorme cantidad de trabajo que se realizó con extrema precisión. Adentro hay rocas talladas y luego se accede a una cámara bastante espaciosa y que genera la sensación de entrar a una catedral. Newgrange es lo que los arqueólogos denominan una tumba de corredor. Hay un corredor que conduce a su interior. Y dentro de él se han hallado huesos humanos en diversas cantidades. Sí hay restos humanos en lugares así, pero la práctica funeraria más común de la época era la cremación. Así que hay múltiples restos cremados y luego enterrados. En el folclore irlandés tradicional, que es sumamente antiguo, ese otro mundo de los muertos está superpuesto al nuestro, de modo que el propósito de estas estructuras es servir de corredor entre el reino de los muertos y el de los vivos. En una hendidura al fondo de la cámara interna hay una espiral triple. La interpretación más común que suele dársele es que representa un constante ciclo de renovación y regeneración. A nivel espiritual, puede ser una promesa de renacimiento para el difunto. Esta espiral triple es única en Newgrange. También puede vérsele en la roca de ingreso y en otros rincones de la tumba. Los arqueólogos que han estudiado Newgrange tienen la teoría de que este sepulcro ancestral se creó para cumplir con un propósito profundo y místico. Como evidencia, señalan un curioso elemento de su diseño, observable solo un día cada año. Newgrange tiene una particularidad, y se trata de una singular abertura o ventana por encima de la entrada. Y cada solsticio de invierno, un rayo luminoso y dorado de luz solar entra por allí y penetra la oscuridad. Cuando amanece en el solsticio de invierno, la luz ocupa ese espacio durante exactamente 17 minutos. Y hay quienes proponen que los espíritus habrían de utilizar esa luz para salir de la cámara funeraria y unirse a sus deidades. ¿Acaso los constructores de Newgrange lo diseñaron en específico para servir de puerta hacia el más allá? Algunos arqueólogos creen que la respuesta es sí. Y además opinan que Newgrange fue erigido para permitir que aquellos que ingresaran a su cámara interna se comunicaran directamente con los muertos. En el caso de Newgrange, la noción de que la luz del sol extraía las almas de los difuntos y las guiaba a ese otro mundo, no implicaba solo una vía de salida, sino un portal entre ambos mundos. ¿Acaso aquellos dentro, los sacerdotes, los druidas, entraban en contacto con sus ancestros? Los constructores del monumento crearon un espacio por separado, el mundo de los muertos. Hay una sensación constante de que esta es una casa de espíritus en la que consultar y pedir consejos a los ancestros ocurría hace 5,000 años. Algo extraordinario. Fue Newgrange
erigida para ser no solo una tumba, sino para que los vivos se comunicaran con los muertos? Es una teoría intrigante y una razón por la que los arqueólogos siguen estudiando Newgrange, con la esperanza de poder un día develar todos sus misterios. La manera en que las personas deciden encargarse de sus difuntos siempre nos dice mucho sobre lo que piensan del más allá. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la relación entre el alma y el cuerpo? En Newgrange, esto tiene mucho que ver con la noción de que los muertos siguen por ahí y que quizá pueden vernos, aunque nosotros no a ellos. De cierto modo, en ese lugar, se puede asegurar que los muertos sí alcanzaron la inmortalidad. La idea de que Newgrange se creó para que el alma viviera para siempre es fascinante. Pero por otro lado hay sepulturas que parecen congeladas en el tiempo. Por ejemplo, una ciudad entera ubicada cerca del monte Vesubio que de repente se convirtió en una fosa común cuando la cubrió un manto de ceniza volcánica. Pompeya, Italia, año 79 después de Cristo. Aproximadamente a la 1 de la tarde de un pacífico día, finalizando el verano, esta antigua ciudad romana, a la sombra del Vesubio, es sacudida por una colosal erupción volcánica. En solo minutos, lava y gases en extremo calientes se tragan a la ciudad y sus alrededores. En un instante, miles de personas son enterradas vivas, cuando la ciudad que fuera su hogar, de repente se vuelve su tumba. Casi 2000 años después de la erupción, la ciudad de Pompeya permanece congelada en el tiempo. La erupción fue lo que denominamos un flujo piroclástico, en el que una nube de ceniza y escombros, a cientos de grados de temperatura, descendió por la montaña e instantáneamente enfrió todo a su paso. Milagrosamente, el calor de aquella nube fue tan alto que carbonizó y preservó en lugar de destruir toda clase de información. Contamos con arquitectura bien preservada, madera y materiales orgánicos, alimentos, restos humanos, restos animales que quedaron resguardados durante 2000 años bajo ceniza volcánica. Hoy en día, las ruinas excavadas de Pompeya ofrecen a los arqueólogos y turistas por igual un espectacular vistazo a este poblado convertido en necrópolis. Pero quizás el hallazgo más desconcertante hecho bajo la ceniza fue una antigua estructura romana, no muy lejos de Pompeya, conocida como la Villa de los Papiros. La Villa dei Papiri era una lujosa villa romana repleta de esculturas, mármol y bronce. Fue descubierta por casualidad en 1750 por cavadores de pozos que, tras horadar un túnel de más de 20 metros a través de escombros volcánicos, se toparon con pisos de mármol de colores, con un hermoso patrón de brillantes losas rojas y amarillas. Se piensa que una vez sirvió de casa vacacional para un senador romano del más alto rango y de una vieja familia de nobles, Lucio Calpurnio Pisón Cesonino. La ceniza volcánica que sepultó la Villa de los Papiros no solo preservó su estructura, también enterró una biblioteca que contenía más de 1800 rollos de papiro. Los rollos representan un singular registro de las reflexiones y escritos de personas que vivieron hace casi 2000 años. Los textos fueron descubiertos cuando la ciudad fue excavada y se encontraron las primeras reliquias. Quienes los descubrieron no sabían qué eran. Como estaban enrollados y carbonizados, imaginaron que tal vez eran pedazos de ramas o troncos, hasta que alguien, al fin, se dio cuenta de que eran textos, pergaminos. La biblioteca de la Villa dei Papiri es significativa por ser la única de la antigüedad en haber sobrevivido con su contenido. Hay rollos allí de los siglos III, II y I antes de Cristo y del I después de Cristo. Alrededor de 300 han sido desenrollados y lo que contienen
En mayor parte son escritos filosóficos. Hay algo de poesía, de crítica literaria, un poco de historia. Pero muchos de los papiros están tan bien atados y carbonizados que su apertura se ha pospuesto una y otra vez. Por temor a arruinarlos, muchos de los pergaminos siguen intactos luego de más de 100 años. Sin embargo, una nueva tecnología se presenta como una potencial oportunidad de leer estos misteriosos textos antiguos. Un grupo de científicos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Kentucky desarrollaron un método al que se refieren como desenvolvimiento virtual, que a través de una sofisticada máquina de rayos X escanea los rollos sin dañarlos. Esta innovación de desenvolvimiento virtual permite obtener un conjunto de imágenes de 360 grados a partir de un objeto que rota frente a un haz de rayos X. Aquí hay un papiro real de 2000 años de antigüedad y con esta sección transversal se nota que hay daño, partes faltantes, áreas rotas. Ahora usaremos el software para el segundo paso, que es escanear las capas de punta a punta y crear un modelo 3D que podamos aplanar para leer el contenido del pergamino. Al final obtendremos la imagen de la izquierda, una versión completamente desenrollada. Esta es una cita de Demócrito, un filósofo de la antigua Grecia reconocido por postular, al igual que otros, que la materia está compuesta por átomos. Me resulta extraordinario que hace 2000 años había filósofos griegos proponiendo lo que hoy la ciencia ha demostrado. Hasta ahora, el equipo ha hecho escaneos digitales de 2 rollos enteros y un número de fragmentos. Y esperan que la tecnología siga en franco avance y les permita revelar aún más. Pero, ¿qué secretos podrían encontrarse en esos pergaminos de 2000 años? Una prometedora posibilidad sugiere que las cartas originales escritas por San Pablo Apóstol pueden encontrarse entre los documentos de la biblioteca de la Villa de los Papiros. La Villa dei Papiri fue sepultada entre 40 y 50 años después de la muerte de Jesús. En esa época, sus apóstoles andaban por allí, trabajando de misioneros en varias partes del Mediterráneo, lo que hace enteramente posible que la Villa de los Papiros pudiera albergar una colección de copias de las epístolas paulinas. Si las misivas del apóstol San Pablo hubiesen circulado hasta llegar a la biblioteca, hallar algo así representaría el material cristiano más antiguo que se conozca, casi datando de los tiempos de Cristo y sus discípulos. Ser capaces de utilizar estas técnicas para entender la historia de una manera casi forense va a sacar a la luz cosas sorprendentes y va a dejarnos revelar más secretos de los que hubiéramos imaginado. Es increíble pensar que los escritos originales de Pablo, el apóstol, pueden haber terminado siendo preservados por la erupción del Vesubio. Y además nos hacen preguntarnos, ¿hay más tumbas resguardando mucha sabiduría olvidada? Bueno, hay una ubicada en Ecuador que bien puede contener la antigua biblioteca de una civilización perdida. La cordillera de los Andes. En la región oriental de Ecuador, no muy lejos de la frontera con Perú, está la entrada a una caverna llamada Cueva de los Tallos, hogar de un abismal misterio. A una elevación de casi 800 metros, este serpenteante sistema de cuevas contiene una red de túneles de unos 5 kilómetros de longitud y se le considera sagrado entre los nativos Shuar de la región. Pero lo más notable de esta caverna es que, en algún lugar de sus profundidades, se cree que hay una tumba construida por una misteriosa civilización perdida. La Cueva de los Tallos es quizás uno de los sistemas de cavernas más enigmáticos del mundo. Se dio a conocer en la década de los 60, cuando un explorador de nombre Juan Morix
salió un día de la jungla afirmando haber descendido decenas de metros dentro de esta cueva y haber visto cosas increíbles. Como por ejemplo, una cámara funeraria que supuestamente contenía evidencia de una civilización perdida. En particular, lo que él describió como una biblioteca de metal, llena de láminas metálicas, aparentemente de oro, con extraños glifos escritos sobre ellas, tallados por alguna raza antigua, totalmente desconocida por nosotros. Juan Morix aseguró que había visto todo aquello y quería que el mundo entero lo supiera. ¿Una biblioteca metálica con láminas de oro? El excepcional relato de Juan Morix despertó el interés internacional, y muchos empezaron a preguntarse si en verdad había láminas de oro antiguas ocultas en un rincón de la Cueva de los Tallos. Cualquiera que hubiese leído su recuento habría quedado cautivado por el misterio de aquella caverna. Y en efecto, así ocurrió, porque esto atrajo la atención de un ingeniero civil escocés llamado Stan Hall, quien decidió emprender una expedición para explorar la cueva. En 1976, Stan Hall reclutó a un número de personas que lo acompañarían a la remota selva de Ecuador en busca de las láminas de oro. Entre ellas, el astronauta Neil Armstrong, cuya participación ayudó a captar la atención global hacia los esfuerzos de Hall. Mi padre se obsesionó con la historia de aquel tesoro. La expedición que él organizó sigue siendo una de las más grandes realizadas, involucrando a más de 100 miembros de fuerzas especiales, tanto del gobierno británico como del ecuatoriano, así como científicos de varias universidades. El mayor desafío era ingresar a la cueva, porque el único acceso es un profundo agujero en el suelo de la selva. De acuerdo con la versión de Stan Hall de la expedición, la entrada a la Cueva de los Tallos era un hoyo que exigía que el grupo descendiera de uno en uno más de 60 metros. Poco después de acceder a la caverna, hicieron un sensacional hallazgo. Se encontraron con muros que iban de una cámara a la otra, casi perfectamente lisos y con cortes en ángulos rectos. Parecían las ruinas de alguna civilización perdida. Las monumentales paredes no lucían como formaciones naturales. De hecho, parecían haber sido talladas y colocadas deliberadamente. Stan Hall y su equipo opinaron que aquello demostraba que una antigua civilización sí había habitado la Cueva de los Tallos. Adentrándose aún más entre los túneles en busca de las láminas de oro, hicieron otro fenomenal descubrimiento dentro de otra cámara, a la que en adelante denominaron el altar. Dentro del altar había un haz de luz solar que iluminaba directamente el acceso a aquel espacio, lo que lo volvió muy especial. Y dentro de él había otra cámara más pequeña en la que la expedición de mi padre consiguió los restos de una persona. Hallaron un esqueleto humano y alrededor de este una colección de cerámica, artículos hechos con caparazones y adornos. Pero por desgracia, cuando se aproximaron para tocar la osamenta, se desintegró, se fragmentó, demostrando cuán antigua era. Y un subsecuente estudio probaría luego que tenía cerca de 3.500 años de antigüedad, es decir, del año 1500 a.C. Y según el pueblo shuar de la localidad, se trataba de uno de sus ancestros, de la raza que habitó las cuevas antes que ellos. El descubrimiento de esta ancestral sepultura fue tan asombroso como inesperado y solo intensificó el enigma sobre quién había habitado aquel inframundo, dejando a muchos preguntándose qué más podía ocultarse bajo esa amplia red de conductos subterráneos. Sucedieron varias cosas interesantes durante la expedición de Stan Hall. No encontraron la biblioteca, pero sí otras cosas. Número 1, una serie de muros cortados en ángulos rectos.
Y número 2, un cadáver que se determinó databa de 1500 antes de Cristo. Así que, aunque no consiguieron los glifos tallados en oro, Stan siempre estuvo convencido de que estaban allí. ¿Existe una colección de láminas de oro en lo profundo de la Cueva de los Tallos? Las ansias por respuestas continúan, así como al otro lado del mundo, en las montañas de Mongolia, donde los arqueólogos siguen buscando la tumba perdida del más infame caudillo de la historia. Ulan Bator, Mongolia. Imponiéndose sobre el desolado paisaje, hay una estatua de 40 metros de altura, hecha de acero inoxidable. Este magnífico monumento es una representación del regente más famoso de Mongolia, Genghis Khan. Genghis Khan es una de las figuras más prominentes de toda la historia, y aunque inició como un líder de poca monta de un país poco importante y casi totalmente desconocido, para el momento de su muerte había conquistado casi todo el mundo conocido. Genghis Khan es sin duda el héroe cultural, histórico y nacional más grande de Mongolia. Estuvo a la cabeza de uno de los imperios más grandes del planeta, solo superado por el Imperio Británico. Muchos, quizá fuera de Mongolia, recordarán a Genghis Khan como un conquistador sanguinario. Pero también se encuentra detrás del origen de muchos desarrollos y avances tecnológicos, científicos y astronómicos. Tras 20 años de expansión imperial, Genghis Khan murió en el año 1227 de nuestra era, en plena batalla contra la dinastía Shia occidental. La causa exacta de su muerte es un misterio, pero antes de fallecer, ordenó que su lugar de reposo final no fuera identificado para que permaneciera imperturbable para siempre. Las circunstancias de su entierro son enigmáticas. Cuenta la leyenda que el cuerpo de Genghis Khan fue trasladado de vuelta a Mongolia por un grupo de 2000 sirvientes, escoltados por un séquito de soldados. Una vez completadas las labores funerarias, los sirvientes fueron asesinados por los soldados. Y estos, a su vez, fueron asesinados por un segundo grupo de soldados, quienes luego cometieron suicidio. De modo que la tumba permanecería por siempre imperturbable o indetectable. Muchos grandes gobernantes de diversas partes del mundo han preferido no exhibir sus cuerpos sin vida, sino esconderlos, tal y como hizo Genghis Khan, a sabiendas de que si su tumba era descubierta, sería una herramienta política para quien lo descubriera, y él quería controlar ese legado. En los 8 siglos desde la muerte de Genghis Khan, muchos han tratado de hallar su sepulcro, pero hasta ahora nadie ha logrado vencer las drásticas medidas del Khan para mantener secreta su ubicación. Por lo que, claro, surge la pregunta, ¿dónde podrá estar? Montañas Genti 2016. Una expedición arqueológica francesa se aventura en esta agreste región al norte de Mongolia en busca de la tumba perdida de Genghis Khan. El equipo piensa que la tumba puede estar oculta cerca de la cima de una montaña en particular, conocida como Burkhan Khaldun. En el folclore mongol existe la noción de que uno debe ser enterrado cerca de donde nació. Genghis Khan nació en las montañas, en el área de Burkhan Khaldun, así que es bastante probable que lo enterraran allí. Burkhan Khaldun tiene más de 2.400 metros de altitud y cubre cerca de 240 kilómetros cuadrados. Explorar tan amplia zona es ahora incluso más complicado gracias a que, en el año 2015, la montaña fue designada Patrimonio Mundial de la UNESCO, prohibiendo así toda excavación para dar con la sepultura de Genghis Khan. Los mongoles, en general, aún prefieren honrar los deseos de Genghis Khan y desaprueban toda intención arqueológica de conseguir esa tumba. Sigue siendo considerado un héroe en Mongolia y sus deseos aún son respetados.
Dadas las restricciones en cuanto a explorar Burkán Khaldun, los miembros de la expedición francesa decidieron que la clave para hallar el sepulcro de Gengis Khan era inspeccionar la montaña desde el cielo. Y en el año 2016 se valieron de drones equipados con cámaras tanto fotográficas como infrarrojas para realizar un estudio sin precedentes de la zona. Esta nueva manera de practicar la arqueología fue increíble. Con los drones, obtuvimos un modelo digital de elevación de la cima de Burkán Khaldun para detectar cualquier formación no natural, bien sea artificial o hecha por el hombre. Con el reconocimiento aéreo de la montaña, el equipo francés hizo un hallazgo extraordinario. Identificaron un montículo de 40 metros de alto y 250 metros de ancho que opinan puede haber sido hecho por el hombre. Gracias al modelo digital de elevación, detectamos una anomalía en el terreno que se correspondía con la excavación de todo el material necesario para levantar una tumba. El equipo francés que accedió a la montaña identificó sobre esa elevación semipiramidal un pequeño santuario emplazado al tope de la montaña sagrada. Por ende, presumen que puede ser allí donde Gengis Khan fue sepultado. Es posible que la estructura descubierta por la expedición francesa en Burkán Khaldun sea la tumba de Gengis Khan. Por ahora, esa pregunta seguirá sin respuesta, porque el pueblo mongol está decidido a honrar el último deseo de su venerado emperador de que su sepultura nunca fuera localizada. Buscar la tumba de Gengis Khan en Mongolia es tabú. Aún hoy, él es una mezcla de George Washington y Jesucristo. Es posible que su sepultura permanezca perdida para siempre, porque la decisión ahora reposa en manos de las autoridades mongolas y debe ser respetada. Y quizá no esté tan mal. Hay secretos que no deben divulgarse. ¿Alguna vez será descubierto el lugar de descanso de Gengis Khan? Pareciera imposible después de tanto, pero hay nuevas tecnologías, ayudando a los arqueólogos a descubrir tumbas perdidas durante siglos, incluido un número de enterramientos egipcios aún sin excavar, sino atisbados por satélites que orbitan la Tierra. Mayo 2011. Arqueólogos de la Universidad de Alabama anuncian el hallazgo de miles de enclaves egipcios antiguos luego de analizar imágenes satelitales. Fotografías tomadas a una altura de 700 kilómetros sobre la Tierra muestran que la antigua ciudad de Tanis, ubicada al noroeste de Egipto, era mucho más grande de lo que se pensaba. Las imágenes de Tanis también revelan más de 1000 tumbas perdidas que habían estado ocultas bajo la arena durante miles de años. Sabemos desde hace unos 300 años dónde está Tanis. Pero excavar un par de esfinges o un templo no es igual a poder contemplar desde arriba el área en su totalidad. Y ver así, no solo que es 4 veces más grande de lo que se creía, sino que al observar estas imágenes satelitales, hay un pequeño grupo de cabañas que se hace más grande, y luego una etapa de mansiones con edificaciones más grandes, un distrito con un templo, y de la nada surgen tumbas bajo tierra de cuya existencia nunca se sospechó. Lo que sucedió fue que las fotografías por satélite nos ofrecieron el plano total de la ciudad por primera vez. A medida que avanzamos al futuro, las técnicas arqueológicas se vuelven cada vez mejores. La arqueología espacial nos permite ver desde las alturas, más allá del espectro humano, utilizando el infrarrojo para descubrir sepulturas y ciudades debajo de la Tierra, en lugares donde nadie pensó que hubiese algo. Gracias a estas herramientas tecnológicas, hallar sepulcros ocultos se ha vuelto mucho más fácil, inclusive en áreas extremadamente difíciles de excavar, como bajo las impredecibles arenas del desierto de Arabia.
donde en 2021 se descubrió una fantástica estructura funeraria cerca de la ciudad de Al-Ula, al noroeste de Arabia Saudita. En el desierto de Arabia se han descubierto muchas estructuras tumularias circulares usando tecnología satelital. Estas formaciones suelen hallarse en lugares remotos, pero con tal tecnología pueden ser ubicadas mucho más fácilmente. Lo que determinaron fue que, en algún momento, hace 6.500 años, hubo un complejo funerario monumental en lo que hoy en día es el desierto de Arabia, algo que repentinamente cambió nuestra perspectiva sobre la historia de la península arábiga. Y todo salió a la luz porque un satélite notó algo extraño desde muy arriba. Sin importar lo que se use para encontrarlas, la búsqueda de tumbas perdidas continuará, porque estos cementerios sagrados contienen secretos de nuestro pasado. Algunas tumbas son elaboradas, otras místicas, y otras tantas se esconden bajo nuestros pies. La raza humana ha enterrado a sus difuntos desde hace milenios, y a menudo, sin saberlo, caminamos por allí, sobre cementerios de un pasado distante, aun cuando a veces una tumba es nuestra única ventana al pasado. Mientras más retrocedamos en la historia, más probable será que las sepulturas sean nuestra sola conexión con la vida de aquel entonces. Lo más sorprendente de la arqueología es que constantemente nos confronta con cosas que ni siquiera habíamos soñado. ¿Podrá haber miles de tumbas perdidas, desperdigadas por el mundo esperando ser halladas? Es una cautivadora posibilidad, pero tal vez debamos recordar que nuestros ancestros en ocasiones hicieron enormes esfuerzos por construir y esconder sus cementerios sagrados. Así que mientras exploramos sepulcros antiguos, debemos ocuparnos de permitir que los muertos descansen en paz y dejar que su tránsito hacia el más allá permanezca imperturbable e inexplicable.